Buenos días chicos, hoy día vamos a continuar con las clases de biología. En esta oportunidad vamos a ver el segundo tema que viene a ser nutrición celular. Muy bien, antes de iniciar con lo que es nutrición celular, vamos a observar un pequeño video acerca de lo que es la nutrición celular, ¿ya? Los organismos están adaptados para alimentarse de distintas formas, todo esto a través de un proceso llamado evolución. Al hablar de la nutrición, los seres vivos se pueden clasificar en dos grandes grupos, autótrofos y heterótrofos. Auto significa por sí mismo y trofos, alimentación. Entonces podemos decir que los organismos autótrofos son aquellos que producen su propio alimento, como las plantas, que también son llamados organismos productores. Para los organismos heterótrofos, hetero significa diferente y trofos, alimentación. Entonces podemos decir que los organismos heterótrofos son aquellos que no pueden producir su propio alimento y para sobrevivir necesitan alimentarse de otros organismos como los animales. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Muy bien chicos, eso era un pequeño introducción acerca de los tipos de nutrición celular que vamos a ir viendo poco a poco. Antes que nada tenemos que ver la primera parte que viene a ser tipos de célula. Recuerden que las células se clasifican en dos tipos, célula procariota y célula eucariota. La imagen de acá que tenemos es de una célula procariota, específicamente de una bacteria, ¿ya? Que es característica de las bacterias. Recuerden que la célula procariota se caracteriza porque no tiene una membrana nuclear, ¿ya? O sea, en pocas palabras, el contenido, su ADN, su información genética, se encuentra desnuda. Entonces vamos a ir viendo parte por parte. Tenemos la parte externa que se llama cápsula, que está compuesta por proteínas, ¿no? Y se encarga de proteger a la bacteria. Es un estuche de protección. En la cápsula también podemos ver una pequeña prolongación llamada flagelo, que básicamente no es común esto en bacterias, pero las pocas bacterias que lo tienen le permite a la bacteria realizar el proceso de lo que es locomoción, ¿no? O sea, en pocas palabras, el flagelo sirve para transporte. La cápsula sirve para protección. Dentro de la cápsula vamos a encontrar una pequeña membrana que separa cápsula del citoplasma, llamada membrana plasmática. Es una pequeña capa que se encuentra debajo de la cápsula. Entonces primero tenemos la cápsula y después tenemos la membrana plasmática. Debajo de la membrana plasmática tenemos una sustancia media líquida llamada citoplasma. Es donde se encuentran todos los organelos de la célula. El citoplasma es una sustancia en la cual se encuentran todos los organelos de la célula, incluyendo el ADN. Pero como es una célula procariota, por lo tanto es primitiva, vamos a encontrar pocos organelos. Entre ellos encontramos el ribosoma, que son estos puntos azules o celestes, que se encargan de la fabricación de proteínas, o sea, para lo que viene a ser participan directamente en el metabolismo de la célula procariota, ¿no? Porque fabrican proteínas. Tenemos unos pequeños pliegues que se llaman mesosomas. El mesosoma se encarga de realizar la respiración celular, ¿ya? Se encarga de realizar la respiración celular. Y finalmente tenemos el ADN, que en este caso, como es procariota, el ADN no está cubierto por ninguna capa protectora. Se encuentra, en pocas palabras, es un ADN desnudo. ¿Y qué importancia tiene el ADN? El ADN contiene toda la información genética que necesita la célula procariota para poder reproducirse, puesto que parte de esa cadena de ADN va a pasar a la siguiente generación, o sea, a la descendencia, ¿ya? Recuerden que la célula procariota la presentan bacterias y la presentan cianobacterias, que vienen a ser bacterias con clorofila. El otro tipo de célula es la célula eucariota. Y vamos a ver que la célula eucariota, a diferencia de la procariota, sí presenta membrana nuclear. El núcleo se encuentra protegido, como ven acá. Este es el núcleo y está protegido por una membrana. El núcleo se encuentra protegido por una membrana. En pocas palabras, el ADN se encuentra protegiendo al núcleo.
Disculpen, el ADN se encuentra claro. El ADN está siendo protegido por el núcleo, ya que el núcleo tiene una membrana nuclear. Esa es la diferencia entre célula procariota y célula eucariota. Y una célula eucariota lo tienen los hongos, lo tienen los protistas, que vienen a ser las algas, protozoarios, lo tienen las plantas y lo tienen los animales. Ahora, la célula eucariota se divide en dos tipos, célula animal y célula vegetal. Son muy similares, pero varían en ciertas partes, como por ejemplo, la célula vegetal tiene una estructura externa llamada pared celular, que encasilla a la célula, ¿no? Y le da generalmente una forma media geométrica. En cambio, la célula animal no tiene una pared celular, sino tiene una membrana celular muy ligera formada por proteínas. Este básicamente está formado por glúcidos, ¿no? Que vienen a ser polisacáridos, lo que le da resistencia a la planta. Y a su vez la pared celular permite que las plantas crezcan erguidas, ¿no? Porque vienen a ser como pequeños bloques, uno encima del otro, que permite que la planta pueda crecer erguida. En cambio, la célula animal no tienen pared celular, sino tienen membrana celular, que es la capa externa. ¿Ya? Esa es la primera diferencia entre ambos. Ahora tenemos que ver ciertas estructuras que contiene cada célula. Vamos a ver que en la célula vegetal tienen los cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Son organelos que contienen la clorofila, o sea, el pigmento verde que le da el color a las plantas y que a su vez permite el proceso de fotosíntesis, o sea, permite que las plantas puedan producir su propio alimento, ¿no? Otras sustancias que podemos encontrar en la célula vegetal son las vacuolas. ¿Qué vacuolas? Que son estas grandes bolsas blancas, o mejor dicho, celestes. Estas vacuolas permiten a la célula almacenar agua. En algunas plantas estas vacuolas están mucho más desarrolladas, por ejemplo en las cactáceas, en la sábila, ¿no? Vamos a ver que en esas plantas la vacuola ocupa casi todo el espacio de la célula. Y en un rincón están ahí el núcleo y los organelos arrinconados, puesto que toda la célula está llena de la vacuola. Eso es debido a que en este caso, como ustedes saben, las cactáceas son de ambientes desérticos, en donde, donde el agua es escasa y las plantas para sobrevivir tienen que almacenar agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la vacuola? Almacén de agua. ¿Cuál es la función de los cloroplastos? Contener la clorofila y permite realizar la fotosíntesis. La pared celular, protección. Y ahora vamos a ver otra cosa que no tiene la célula animal, ¿no? La célula animal no tiene cloroplastos y no tiene vacuola. Y tampoco tiene pared celular. Pero ¿qué otras cosas tienen en común? Vamos a ver. Mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Las mitocondrias son organelos que dan energía a la célula, ¿ya? Dan energía a la célula. Dan energía a la célula. Debajo de la cápsula, disculpen, debajo de la pared celular o de la membrana celular, si hablamos de célula animal, vamos a encontrar una pequeña membrana llamada membrana plasmática. La membrana plasmática separa el citoplasma con la pared celular. ¿Qué más podemos encontrar? Citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Citoplasma es todo el contenido donde se encuentran las células. Es una sustancia donde se encuentran todas las células, ¿ya? Citoplasma es una sustancia donde se encuentran todas las células. ¿Qué más podemos encontrar acá? Ya vimos mitocondrias, membrana plasmática, retículo endoplasmático. ¿Qué función cumple el retículo endoplasmático? Se encarga de fabricar proteínas y se encarga de fabricar lípidos, o sea, aceites o grasas, ¿ya? Se encarga de fabricar lípidos y se encarga de fabricar proteínas. ¿Qué más podemos tener acá? Encontramos a citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto le da, como le dice su nombre, es un esqueleto que le da rigidez a la célula internamente, ¿ya? Está formado por pequeñas varillas muy pequeñitas que le dan resistencia a la célula. ¿Qué más tenemos? El aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de transportar, mejor dicho, transporta y transforma todo lo que recibe del retículo endoplasmático. O sea, en pocas palabras, transporta y transforma las proteínas y lípidos, claro. ¿Y qué más tenemos acá? Los lisosomas. ¿Cuál es la función del lisosoma? Claro, el lisosoma se encarga de lo que es la alimentación de la célula, ¿ya? O sea, cuando la célula recibe alimento,
el lisosoma se va a encargar de degradar ese alimento. Y finalmente tenemos los peroxisomas, que se encargan, son pequeños organelos muy pequeñitos, que se encargan de, que contienen, mejor dicho, el oxígeno. Y ayudan en los procesos oxidativos, ¿ya? Contienen oxígeno y ayudan en los procesos oxidativos. Y finalmente tenemos el núcleo, que en su interior se encuentra el ADN, ¿no? Cosa que en la célula procariota el ADN estaba desnudo. Esa es la diferencia entre eucariota y procariota. Recuerden que la vez pasada vimos lo que era metabolismo, ¿no? Y tenemos dos procesos dentro del metabolismo: anabolismo y catabolismo. Anabolismo es un proceso de construcción, puesto que forma sustancias complejas a partir de sustancias simples. Por ejemplo, acá tengo el anabolismo, donde tengo acá partículas, moléculas muy simples, y van a utilizar energía que es el ATP, y esta energía va a permitir unir, ensamblar estas moléculas simples y formar moléculas mucho más grandes, claro. Siguiente, catabolismo. El catabolismo permite transformar moléculas, es todo lo contrario. El catabolismo son moléculas de destrucción. Utiliza moléculas complejas, libera energía y forma moléculas muy simples. ¿Ya? Es característica del catabolismo. Entonces, anabolismo, construcción, y catabolismo, degradación, descomposición o destrucción. Cualquiera de esos términos es utilizado. Tipos de nutrición. Hay dos tipos de nutrición: heterótrofa y autótrofa. Heterótrofa la presentan, como vimos en el video, la presentan los animales, ¿no? Heterótrofa y autótrofa. Autótrofa, los propios organismos producen sus alimentos. Vamos a ver ahora nutrición autótrofa. En nutrición autótrofa se caracteriza porque el mismo organismo produce su alimento a partir de sustancias inertes. ¿Cómo sucede eso? Eso se da en plantas, por ejemplo. Ingresa dióxido de carbono, ingresa sales minerales, ingresa agua, ¿no? A la planta. Gracias a la energía solar, desdobla estos componentes y forma ¿qué? Forma materia orgánica simple, que viene a ser, en pocas palabras, glucosa, o sea, azúcares. Y ese es el alimento de la planta. ¿Y qué elimina de ese proceso? Oxígeno. Y eso elimina el ambiente. Repito entonces, tenemos dióxido de carbono, sales minerales y agua. Con ayuda de la energía solar se activa la clorofila y rompe estos compuestos y forma materia orgánica simple, que viene a ser azúcares. ¿Y qué se libera de eso como desecho? Oxígeno. Y eso se va al aire, ¿ya? Muy diferente en la nutrición heterótrofa, puesto que la nutrición heterótrofa tenemos de que necesitamos ya la glucosa, ya no la fabricamos, y eso lo obtenemos a partir del alimento, por medio de la digestión. Tenemos la glucosa y el oxígeno que se aprovecha del ambiente en la respiración para formar y liberar energía, ¿no? Liberamos energía. ¿Y qué sale del organismo? Sale dióxido de carbono, es el desecho, ¿no? Y si vemos acá hay una relación simultánea. ¿Por qué? Porque las plantas eliminan su desecho, que es el oxígeno, y nosotros utilizamos ese desecho como sustancia vital, que es el oxígeno. Y nosotros quedamos al ambiente dióxido de carbono, cosa que para nosotros es innecesario, es un desecho. Cosa que para las plantas es vital para que puedan producir glucosa. Y finalmente, ya para terminar esta parte, le estoy dejando la página 74 del compendio. Y desarrollan la pregunta número 2, ¿ya? Y eso entonces sería todo por ahora, chicos. Espero hayan entendido lo que viene a ser nutrición celular, tipos de célula, y nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. Nos estamos viendo. Hasta luego.